Previamente en Sueiro Directo. Hoy en Sueiro Directo tenemos un invitado especial, Jorge de Castro Font. Mi papá y mi mamá eran hijos de políticos. El papá de mi papá era el último alcalde estadista de San Juan, el doctor Carlos de Castro, antes de Felisa Rincón de Gautier. El papá de mi mamá pues fundó el Partido Popular con don Luis Muñoz Marín en el 36, 38, Jorge Font Saldaña. ¿Cuándo es que tú te das cuenta que tú quieres estar en la política? Pues yo siempre pensé que iba a ser político, Roberto, pero pensé que lo iba a hacer después de ser un soldado profesional. Me encantaba la milicia y me encantaba tirarme de rappelling, la soga, y que yo iba a ser paracaidista. Y Hernández Colón gana las elecciones en el 84. Y entonces me dice, quiero que trabajes conmigo aquí. Pero Ronnie Jarabo, el presidente de la Cámara, me ofrecen trabajar en la Cámara de Representantes. Y yo me pongo a pensar, digo, si yo quiero ser representante a los 25 años, mejor empiezo en la Cámara, no es Fortaleza. Claro. Al día de hoy tú eres el representante electo más joven que se haya elegido. A nivel de todo Puerto Rico. A nivel de todo Puerto Rico. Sí. 25 años. Juramentado. ¿Cuál fue el cuatrienio que más te disfrutaste como legislador? Pues el último, porque yo era el que mandaba. Tenía el calendario. Tenía el control total. Si yo hubiera escuchado a Carlos Romero Barceló y a Miriam Ramírez de Ferrer, yo creo que no hubiera ido ni a la cárcel. Tuve en 10 prisiones, 8 federales y 2 estatales, 6 años que le quité a mis hijos. Y la vergüenza de venir de una familia política y caer en esa situación. Entonces, cuando salgo, que me contratan en Telemundo, me dio una oportunidad el presidente Cancela, Soraya Sánchez, de Dando Candela el programa. Y lo primero, le dije, si me permitiesen unos segundos para decir algo personal, le digo yo, que dígame que yo me quiero disculpar con el pueblo de Puerto Rico. Y ahí cometí unos errores, pido disculpas al pueblo. Y por ahí empecé y quizás eso me ayudó mucho y ayuda después de la cárcel y vida y aceptarle que cometiste un error. Tú eres de los pocos, ¿verdad? Por todas las veces que saliste electo, que pudiste ver el cambio generacional en la legislatura. Oh, sí. Entonces, hay una comparativa que uno debe hacer. Ahorita hablamos de que las conversaciones, el debate era más elevado. Sí. Pero te voy a hablar entonces ahora en términos de la corrupción. Oh, sí. La corrupción antes era tan marcada y era tan palpable como la corrupción que se ve hoy día. Siempre es la misma. Siempre es la misma. Sí, siempre hubo corrupción en aquel entonces. Siempre ha habido. Pero al mismo nivel. Oh, sí, Lo que pasa es que los federales no le habían caído arriba entonces. Lo que pasa es que yo tengo un libro del 20 y pico que se llamaba El Racket del Capitolio. Fíjate, yo hubiese pensado que antes no se traqueteaba siempre ha habido corrupción, siempre ha habido un listo, siempre ha habido legisladores. Yo recuerdo cuando yo llegué, y no voy a decir nombres porque todavía están vivos, que te fomentaban, mira, dale aumento a tus empleados, yo te consigo que te suban sin decir nada, y le pides 100, 200 pesos cada día, ahí tienes para la campaña o para pagar las cositas tuyas, 1,000, 2,000 pesos. Por eso metieron peso a Fernando Tono, y por eso está metida en problemas Charbonnier, y por eso chavaron, perdón, iba a decir una palabra, disculpa, al ciego que le dieron 54 meses. Bendito. O sea, y esa cosa de usar los empleados y subir del sueldo para coger unos chavitos tú por siempre ha pasado. Esta cosa ahora de Ángel Pérez, que lo cogieron preso, y los otros, y todo el tal de Guayama, el de Humacao, el de Sidra, el de Cataño, el de Trujillo Alto y el vicealcalde. Eso se sabe de toda la vida. Lo que pasa es que ahora los cogieron, pero siempre yo sabía que el recogido de basura al tal le quisaban. Pero ¿qué pasa? Son fondos públicos, yo te doy el contrato de tantos millones y hay 30,000 casas, pues te voy a dar $1 por casa por mantener el contrato, y te los daban al mes 30,000 pesos cash. Y ya se han muerto unos cuantos alcaldes que yo sabía que recibían dinero de las casas que se recogían en ese esquema. Y ahora hicieron una cosa a los federales que no hacían antes, cogieron al empresario. Ajá. Y le metieron. Y lo cogieron primero en el orden. Claro. Para que se entregara a todos los demás. Claro, pero le erradicaron. Que el orden es importante. Pero le erradicaron. Antes le daban inmunidad. En mi caso le dieron inmunidad a los empresarios, y ningún empresario dijo que yo les dije a ellos esto por esto. Y yo no tengo fondos públicos, era fondos de campaña. Y el dinero que yo levantaba y me daban, yo lo usaba como gasto de representación. Claro, tengo que decir públicamente, a mí nadie me daba chavo porque yo era el hijo de Adolfo Imaru, ni porque yo era guapo, como decía mi lindo, decía mi mamá. A mí me daban dinero porque yo era el hombre más poderoso después del gobernador de Puerto Rico, como de esta parte.
y dicho por él mismo. Y pues se me fue la mano. Se me fue la mano y me asocié con unas personas que no debía asociarme. Te voy a hacer una pregunta. Con esa experiencia vasta que tú tuviste en la legislatura y que estuviste en ambos cuerpos. Y ambos partidos. Y ambos partidos. Buen punto también. Ambos partidos. Si tú, digamos que tú tienes en tus manos la ley electoral y está a tu absoluto arbitrio, ¿qué tú harías para evitar la corrupción? Y te voy a dar uno de los posibles escenarios. ¿Tú crees en los que dicen que si tú eliminas Los topes. Sí, que las campañas puedan ser por individuos privados y que sea pagada las campañas únicas y exclusivamente por el Estado? ¿Tú eliminas la corrupción? ¿Tú crees que eso lo eliminaría o hasta cierto punto apaciguaría lo que está sucediendo hoy día? Yo nunca compartí que el Estado pagara las campañas políticas. Okay. Y de hecho, ¿Por qué no? te voy a explicar. Porque se prestaba para que por la ley de minoría y por la Constitución, pues se le mantenía al partido minoritario. Pero el PIB, tú le vas a dar al PIB la misma cantidad de un partido, yo decía, de 1 millón de personas, Popular, PNP, y aquellos sacaban 40.000 votos, le tenías que dar, lo estabas cargando y lo estaba fomentando. Pero ¿qué hacía el PIB? Y yo fui el que hice la ley que les quité un cuatrenio que salieran electos. ¿Cómo se pagaban las campañas de Víctor Rechaza Inocencio en la Cámara y en el Senado y del ex representante que yo estuve con él, David Noriega? Pues separaba el partido, el gobierno le daba tanto y separaban tanto para la campaña tuya y la campaña. El único que podía competir contra esa campaña era yo, porque levantaba mucho dinero. Pero la campaña mía la pagaban mis amigos. La campaña yo la pagaba el gobierno, el pueblo de Puerto Rico. Por eso que no saben hacer santo y bueno. ¿Y qué hacían los portavoces del PIB y portavoces del PIB en Cámara y Senado? Pues se pasaban los asesores, porque ¿qué tenían ellos? El bizcocho de la Comisión Electoral. ¿Qué es lo que tenían ellos? Tenías que darle, si el Popular tiene tantos empleados para todos los partidos políticos. Así es, as of today. Tantos cargos para todo el mundo. ¿Ah? Y de eso es que vive el PIB, el comisionado electoral, y tú ves que pierden la gobernación y lo hacen secretario general o lo hacen comisionado para coger su chavo, tienen otras cosas. Pero tú no crees que en cierta medida la corrupción acontece a consecuencia de que tú tienes esta entidad que coge y te da dinero para tu partido y después tú te ves obligado a devolver el favor posteriormente cuando estás ocupando eso siempre va a ser así. A mí no me daban, como te decía, te daban dinero, a mí me daban dinero porque yo era el hombre quien era. El poder que tenía. Claro, y venía de donde venía. Para mí era tan fácil llamar a las familias más ricas de este país, porque me crié con ellos, estudié con sus hijos. Sus papás me querían desde chiquito. Esa es la verdad. Nosotros no éramos millonarios, pero vivíamos bien. Allá mira, mi papá y mamá eran hombres de gobierno, mis abuelos. Los de Castro tenían dinero hasta que se mató. Hasta que se mató mi tío abuelo, que tenía su propio avión. El don Pedro Adolfo de Castro, arquitecto, que hizo el Castillo Serrayé. De su avión en el 36, siendo alcalde su hermano, mi abuelo, se mata haciendo piruetas al frente del Sheraton, ahora el Mario, del Dupont Plaza, en su propio avión, porque tenía proyectos aquí en Venezuela, en Santo Domingo, en las islas, así. Pero después mi abuelo se mete en la política y botó un montón de dinero, pero estudió medicina en la Sorbonne, en París. Tú sabes que a principios del siglo 20 y en el final del 19, las familias portuguesas mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. Mi papá estudió 1 año de medicina en la Complutense. Después me dijo que lo que hacía era beber ron allí en La Peña y que se metió a ser abogado. Después regresó a Puerto Rico. ¿Y entonces qué legislación tú harías para tratar de mediar con la corrupción? Nada de límite. Nada de límite. Cero límite. Porque el límite lo que hace es fomentar la corrupción. Porque vas a buscar subterfugios. Pues te puedo dar 2.500 pesos. Máximo. Mira, el dinero 50, ahora creo que pusieron 50 pesos anónimos. Por Dios. Pero no controlarían entonces las multinacionales, las corporaciones grandes, los intereses de dinero más grandes, no tendrían un mollero mucho más grande político. Pero eso es decisión del pueblo que te va a ver, tú estás hablando, no va a salir un tal que diga te pagó la campaña tal compañía. Eso yo lo he analizado por muchos años. Puedes poner un tope a las corporaciones. En Estados Unidos no hay este tope. No. Es más, te voy a decir algo que no sabe el pueblo de Puerto Rico. El congresista americano
levanta 5 millones para su campaña. Ahora valen carísimo una campaña al Congreso. 15, 20 millones de pesos. Al senador son 100 millones de pesos. Y lo que sobra es del senador. Es del senador. Imagínate. Para el uso que, al que lo quiera destinar. Se retiró, se llevó el dinero y se fue para su casa. Lo que sobró. Así es la vida, papá. ¿Y eso es frecuente o normalmente terminan con una deuda? Bueno, como normalmente son las campañas en aquí. Estados Unidos, por favor, las campañas del Senado valen millones de pesos. La campaña, por eso es que Tom decía, eso lo pago yo. O sea, te digo, entonces, ¿qué pasa? Aquí tú vienes a restringir, a poner tope. Yo me río cuando dice, no, que mira, aquí el Y político, realmente no se sigue. el político que te diga a ti que nunca ha recibido un sobre en billetes es un mentiroso. Mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? El tope es tanto, pues, ¿qué tú haces? Pues te voy a dar una factura falsa. Págame la campaña, me vas a ayudar a pagar la campaña, págate la imprenta. Paga directamente tú a la agencia de publicidad. Págate directo a la gasolinera, como yo hacía. O paga directo a donde consigue los almuerzos. O compras esto. Y entonces estás fomentando la ilegalidad. Y te buscas un subterfugio. El político va a buscar una estrategia. Hay unos expertos de eso. Mira, pero esto lo vamos a hacer de tal manera. Sí, por si no aceptas eso, caes en desventaja al que lo está haciendo. Mira ahora, cuando yo salí de portavoz, yo me ganaba mínimo 14,000 pesos en ley. Mi último sueldo. Eso no existe ya. Yo me ganaba 85,000 pesos de portavoz, 50,000 pesos tax free en dieta y 20,000 pesos de cara allowance, que yo no lo usaba porque yo tenía un cargo y lo pagaba el comité de amigos. Y tenía hasta policía, que tuve 12 años escolta. Pues me cayeron a tiro un par de veces. Y entonces pasa eso, pasa esa situación. ¿Y qué hicieron después? Le quitaron las dietas, le quitaron los carros, después de haber logrado el aumento automático de los legisladores. ¿Para qué? Para sacarlos de la política. El aumento automático, cada 4 se aumentaba el porciento del sueldo del legislador. Y ahora se lo quitaron ellos mismos, las dietas, el car allowance y el sueldo automático, y pagan 72,000. ¿Tú crees que con 72,000 pesos ese legislador que tiene que pagar los almuerzos, que tiene que pagar la gasolina, que tiene que ir a los mítines, lo que está fomentando es la corrupción? ¿Qué tú crees del legislador a tiempo completo? Tampoco funciona. Eso no funciona. Más nunca. Nosotros nos pusieron un gravamen más o menos de unos horarios. Y si te acogía el 35%, 20 cosas, mira, eso no existe. O sea, ahora es peor. Y yo te digo, si hay algún momento dado hoy hay más corrupción, debe ser ahora, porque yo no creo que estos legisladores vayan a decir que con 72,000 pesos van a poder echar para adelante ahí. Te lo digo. Es imposible. Es imposible. Pues, ¿qué está fomentando? Que cojan dinero. Claro, Cachimiro. Ilícitos. Y viene aquel y se te acerca y te da estos cheques. Mira, cógete estos 5 o 10,000 pesos por el lado. Sí, no, y el quid pro quo de otras cosas que no es en metálico, pero que tú te aprovechas de esto y te Claro, aprovechas el de error otro. de estos alcaldes ahora es que le daban un contrato de recogido de escombros y de basura o de bitumul en los municipios, y de esa tajada, de ese contrato millonario, le daban tanto al alcalde. Pues tienen fondos públicos. Que no probablemente sea directo al alcalde, tal vez a través de terceros. Bueno, esto era o lo directo, reciben. esto era directo. Sí, esto era directo, pero, Esto era directo. pero que no solamente Es acontece que de hay esa una manera. cosa que tú no sabes, Roberto. Mira, yo aprendí, y analizando mis errores, el que te da dinero se lo dice a todo el mundo. Así. Yo recuerdo un empresario grandísimo todavía, a Soft Today. O sea, que te da dinero y dice, yo lo tengo aquí. Lo tengo aquí en el bolsillo. Ay, papá. Y yo tenía uno bien grande, que no voy a mencionar su nombre, pero todavía está por ahí, está vivo. Y era tan caripelado que le decía a sus competencias, eso no va a pasar porque yo lo tengo en el bolsillo y le doy tanto. Y un día yo lo llamé, vamos a almorzar, y se lo dije en la cara. Pero ¿y qué es eso que tú estás diciendo? Tú me ayudas a mí y toda tu competencia me ayuda también. Lo que pasa es que yo creo en lo tuyo, yo no creo en lo de ellos. Pero ellos me dan chavos también. O sea, tú no me compraste a mí. Sí, y le digo, y el día que yo no quiera hacer lo que tú, y tú crees que tú me compraste, estás equivocado. Y ahí es que me metí en el problema.
Y ahí, porque ellos todos se lo dicen a todo el mundo. Y los bien grandes le dan a los dos partidos. Eso es un negocio. Los bufetes de abogados. Hay que cubrirse. El bufete, la parte popular y la parte PNP. Si ganaron los populares, aquel se saltó con los contratos. Si ganaron los PNP, aquel se saltó con los. Pero son socios en el mismo bufete. Pero son socios y van a guisar, pero menos el que ganó. Abren un bufete y le cambian los nombres. Claro, pero el que ganó, que estaba ayudando económicamente en ese bufete, a los populares si ganaron, va a recibir un mejor por ciento de la sociedad que el PNP. Y así se cambia y eso es todos los días. Mira, esto nadie lo va... Hernández Colón dijo un día que este país era ingobernable. Y es la verdad. Ahora los federales han hecho una cosa buena. Que ellos siempre cojan a los empresarios también. Radíquenle a ellos. O sea, no es el político nada más. ¿Quién tentó el político? ¿Quién se le acercó al político? Que le prestó, le mandó unos chavitos, le invitó a almorzar, le prestó la villa en La Romana, en Punta Cana, le prestó el jet privado, la lancha con... Yo tenía 3 jets a mi disposición. Lancha con capitán, helicóptero. Y yo soy piloto de helicóptero. Le pagó el hotel, las taquillas de la pelea. La pelea que él dio una estupidez de caso de Héctor Martínez. Se cayó. Una porquería de caso, pero querían chaval. Y todavía Héctor Martínez se cree que yo fui el testigo en contra de él, no fui yo. Pero esas cosas pasan y hay que echar para adelante, la vida tiene que continuar. ¿Tú crees que lo que están haciendo los federales recientemente, que se están llevando a medio mundo, de alguna manera mine la posibilidad de esa corrupción? Bueno, sí, va a bajar, pues va a desalentar y va a tener más ¿Pero cuidado. por cuánto tiempo pero va a se bajar? van a inventar otras cosas. ¿Por cuánto tiempo va a bajar? Se van a inventar otras cosas. Y Si la mira, raíz del problema es que no están haciendo suficiente dinero. pues, y lo van a hacer ahora. Ahora tocaron el recogido de escombros y de basura. Yo recuerdo eso desde que llegué a la Cámara en el 85. Desde ¿Sabía? allá. No, sí, ahora los cogieron. Pero hay otros esquemas para sangrar los fondos públicos y coger la tajada y repartirla al político. Hay muchos esquemas. Estamos empezando a que se entere el pueblo de Puerto Rico. Pues entonces una persona como tú es la que tienen que buscar para que asesore y haga alguna legislación o algún reglamento que prevea y que evite la posibilidad de esas cosas. Bueno, en mis participaciones en los últimos meses y semanas en distintos programas de radio y televisión y aquí, pues yo hablo y doy mis consejos. Pero como dice el dicho, chico, No, y los consejos tuyos ¿verdad? han sido más de, yo creo que como de abogado. bueno, a veces dice que si yo soy abogado, yo no soy abogado. Sí, tú fuiste una de las pocas personas que ha hecho la predicción de lo que va a ocurrir en cada uno de los casos No he fallado. y no has fallado. Anoche mismo no fallé. Y de hecho yo en mi caso personal me iban a dar 11 años de cárcel. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Entonces me puse a estudiar en la cárcel federal, en la computadora, que yo no sabía computadora, y encontré un caso, Roberto. Y yo mismo hice la moción, yo mismo pedí la vista evidenciaria y les quité 6 años la sentencia. Increíble, eso yo no lo sabía. Bueno, te lo estoy diciendo públicamente. ¿Y cuál fue el tecnicismo para saberlo? Pues que el tecnicismo fue que ellos por la situación mía con mi ex esposa, entendían que yo no podía hacer nada por el gobierno de los Estados Unidos y el acuerdo que tenía con ellos. Yo tenía un acuerdo y me lo cancelaron y me lo rompieron. ¡Pap! Y 11 años de cárcel vamos a recomendarte. Y yo, you crazy. Y me puse a estudiar, encontré el caso, lo cité, la moción la hice yo en inglés, yo mismo. Pues yo yo mismo, sí. Y después se la di al juez y radíquela. Y el juez ¿Quiénes te representaron a ti en el caso? Bueno, primero tuve a una abogada, dice arriba, y después tuve a Public Defender, pues ya yo me había quedado sin dinero. Ve acá, y la defensa del Public Defender estaba... Sí, bueno, fue no, buena. yo le decía lo que tenía que hacer. La moción se la di yo. Y después me visitó un par de veces a Virginia. Yo creo que me visitaba para darse el viaje. Y pago por fondos públicos. Pero nada, pero fue una buena persona el Public Defender. Y yo me quería representar yo solo. No me dejó el juez Besosa. Ni el estatal ni la federal. Pues yo quería hacerlo yo. Entonces, yo mismo fui el que encontré el caso, cité el caso, el juez me dio la vista y testifiqué 6 horas y me quitó 6 años de cárcel. ¿Ayudaste a gente allá cuando estaba en la prisión? Sí, emociones. Un día me regañó un preso que así cobraba.
Ah, sí. Y me dijo, pero tú estás haciendo esto de gratis, que esto se cobra, sellos, comida en la comisaría, que eso como te pagan. Ajá. Y yo le dije, mira, pero es que me pidió ayuda y los ayudé, les hacía la moción en inglés. Yo al principio era maestro de inglés. Ah, allí Aquí en la Federal fui maestro de inglés un par de años. Y después en Estados Unidos fui maestro de ¿Y inglés. cuánto te pagaban por eso? 18 pesos al mes. Y después, en la Federal tiene que trabajar todo el mundo. Mhm. Si no consigues trabajo, te mandan para la cocina y ahí te chavaste porque te buscan a las 4:30 y te... Ah, para que haga el desayuno. Y Después yo, pues, almuerzo. como tenía mis estudios y sabía inglés, pues me hice maestro de inglés aquí. Por ejemplo, Alex Trujillo, que era mi compañero de celda, era el pastor y yo era el maestro Alex de inglés. Trujillo, el pastor. Sí, él era el Increíble. pastor y mi compañero de celda. Ajá. Me decía papá. Y después de eso, pues yo fui a Estados Unidos, a una cárcel en Virginia, y era maestro de inglés. Y después tuve unas situaciones peligrosas por ahí en ese edificio que tuve que sacar. ¿Qué te pasó? Bueno, tuve que sacar las manos, una situación que tuve peligrosa y pensé que lo mejor era... ¿Discriminaban contra ti por ser latino? Oh, me decían senator. Cuando tú llegas a una casa, todo el mundo averigua, cuando tú llegas a una casa, todo el mundo averigua quién tú eres. Solamente se meten a buscar tu caso. Sí. Y siempre hay unos enemigos, envidiosos, celosos. Yo por eso hacía ejercicio desde las 3:30 de la mañana. ¿Y te metieron desde el principio en una de máxima seguridad? No, bueno, la primera vez que estuve 53 días en calabozo. Aquí en MDC 24 y 0. Calabozo. Solitary confinement. Yes. Yo estuve en 8 solitary confinement. En 8. Con la última estuve 64 días. Wow. Y lo ¿Cómo, hice. ¿Cómo te trabajó eso acá arriba? Bueno, al principio me hizo mucho daño en la mente. Y se hizo para ver dónde me iban a meter por la seguridad que ¿Cómo había. tú lidiabas Estaban con pagando eso? 2 millones de pesos por matarme en la cárcel federal. ¿Allá adentro? Sí, sí. ¿Y Bueno, averiguaste quién lo puso? bueno, no. El juez Besosa mandó a investigar la cárcel de arriba abajo y en lo que lo mandó a investigar me metieron en el calabozo. Pero se enteraron por los marchas y presos que le contaron que estaban buscando a ver quién me metió un figazo. 2 millones. 2 millones, sí. Eso le dijeron al juez y el juez me citó, me sacaron de allí, me metieron en el calabozo, me llamaron, me buscaron los fiscales. Y nada, en MDC peleé 4 veces. Terrible. Y entonces después ¿Que eso no te afectaba en el good behavior? bueno, como no estaba sentenciado, no me afectó. Porque se enteraron porque los tiraba por el aire. O les rompía la nariz. O los tiraba contra el piso. Tuve una situación, me trataron de ahorcar como 2 veces aquí, por la espalda, ¿Con qué? con las manos. Una vez sentado viendo una Sí, película. como ahorcan la gente en UFC, así. Sí, pero yo cogí training para salir de eso. Sí, Tú aikido, lo sí. agarras por atrás, es al frente y lo tiras al frente tuyo. Sí. Y cuando cae al frente, pues le tienes que le das por aquí, en la 100. Y lo hice y después pues me mandan para el calabozo 2 semanas porque abusé, porque yo sabía artes marciales. Otro día estoy parado al frente de la sala, me descuidé porque yo no me descuidaba, pero estaba hablando con el segundo de los nietas, Bonifacio, y con un cartero narcotraficante. Y no me di cuenta que venía no voy a decir el caserío porque son todos mis amigos, pero no voy a decirlo. Pues se me acercó, 192 libras, pesaba, 6'2", y me cogió por la espalda, por calme. Él le había dicho ya a alguien que me iba a golpear. Y yo, en un movimiento de 1 segundo, le hice una llave de ayuda, la mano detrás de la nuca, con un movimiento de la cadera, y lo tiré como 8 pies en el aire. Y cayó flat en el piso, desde 8 pies, imagínate, fuerte. Y después pues tuve que cogerlo por la garganta en el piso y estuvo 4 días, no podía ir a ¿Cómo se levantarse. distribuye la cuestión jerárquica en una prisión? Bueno, no, en MDC está todo el mundo suelto. Todo el mundo suelto, no es que nadie la ¿Quién corra. era el más conocido? Yo. Claro. ¿Quién era el más blanco? Yo. Horrible, yo no soy racista. Mis mejores amigos en el ejército y en la secundaria eran de color. Yo soy... No, pero venían que tú eres un blanquito. ¿Blanquito de ¿El qué? trato varía de institución en institución? Depende de la cárcel. Las más malas son las privadas, federales. Las privadas, sí. Horrible. Yo estuve en una cárcel privada en Oklahoma, otra en Georgia. Y la más mala fue en Rhode Island. ¿Y qué pasa en ella? Pues los guardias son privados, no son oficiales federales.
Y allí pues están por los chavos, el contrato que le dieron a esa compañía por cuidar a esos presos federales. Horrible. ¿Y tuviste algunos que estuvieran en colusión con otros de los inmates y Sí, que pasaban sí. cosas? Bueno, yo fui a una cárcel. ¿Tuviste los teléfonos adentro? Todo eso? ¿Cómo? Claro. Sí. Y había droga y todo. ¿Y droga? Sí, pero yo no quise. Ya después, pues sí, y lo digo abiertamente, tenía que usarlo. Y pagas por usarlo en media hora. Y pones un preso al frente de la puerta para que te cuide que no llegue el guardia. Pero no me quedaba con él. Otros se le paga. Hablando del celular. Sí, a otros le pagas para que se lo cuide. Y se dice fondeo, se lo cuidan por dentro. Son unos chiquititos así, Samsung, Sí. lo ponen crema. Por el recto se lo Por ponen. el recto. Todo eso lo vi. Y vi la degeneración en la cultura de los hombres que se venden no tienen dinero y se vendían para hacer actos sexuales por dinero en la cárcel, horrible. Las cosas más asquerosas que te puedas imaginar. Yo después de ser maestro me tuve que meter a limpiar el baño. Y yo era el que limpiaba el baño al lado de mi celda. Y ahí iban 60 personas, 60 presos. Y defecaban en la ducha, se masturbaban en la ducha. Tenías que limpiar. ¿Y qué vas a hacer? Pues tienes que vivir con esto. ¿Dónde te vas a quedar? Tienes que aprender con eso. Tú tienes que ir al baño a orinar sentado, porque no puedes orinar parado en la celda, porque no puedes salpicar. Eso te parte la cara. Tú no puedes bañarte y que un preso te mire las partes. Tienes que atacarlo ahí mismo, tienes que meterle. Tú no puedes dejar que un preso le diga a otro preso que te va a meter una puñalada. O le voy a golpear a de Castrofón. Tú tienes que irlo a buscar y pelear con él. Y eso de las películas que hay 2 o 3 que son los que corren lo que está pasando en la prisión. Bueno, son los que mandan. Por ejemplo, los musulmanes están bien organizados. Allá adentro. Sí, como no, tú tienes un problema con un musulmán, tú tienes que pedir cita con el jefe de los musulmanes. Y él está en su celda estudiando, leyendo, orando, y tiene un guardia al frente, un preso. Y pides, te acerca, te paran en la celda. Y pides permiso y le dices, ¿qué está pasando? Yo tengo un problema con el otro, me dice. Y él los busca a los dos y habla y trata de buscar la paz. Y le digo, no quiero problemas, ya ustedes hablan, tú por acá y tú por allá. Pero el que no crea en la federal, hay segregación, los hispanos comen en un área, los blancos comen en otra área, los negros comen sí. No hay integración. No. Y los wardens lo permiten. ¿Pero qué van a hacer? Porque si los mezclan lo que crean es un caos. Y los child molesters. Los child molesters, nadie le habla a un child molester, nadie. Eso está por una esquina. No, pero cada día hay más. O los pedófilos. Los pedófilos, nadie habla con ellos. Tú no puedes acercarte a ellos. Y ellos no hablan contigo. Yo a veces cometí el error de sentarme con los negros, con los blancos, y me regañaban. ¿Qué tú haces aquí? Arranca para allá. Pero como yo era más blanquito, pues decían, no, si usted es Puerto Rican, arranque para allá. Y me mandaban para... Sí, porque puertorriqueño es jamón del sándwich, sí, porque no es negro ni es blanco, pero cuando tenía un problema con un puertorriqueño, pues para evitar, pues yo me iba para allá. Evitar, pues tú tienes que evitar, tú no quieres estar por ahí sacando la mano, y siempre tienes que estar cuidándote. ¿Y cuando llegas a la institución donde tiene la menor seguridad? O sea, que tú te sentiste más... por decirlo así, más tranquilo, menos amenazado. Todas las calles son peligrosas. Todas, aunque sea mínima custodia. ¿Tú no llegaste a un halfway house? No, porque yo tenía un warrant estatal. Fortunio me regaló 200 cargos y me radicó 200 cargos su gobierno, y eso me quitó el derecho de ir al halfway house. Y a ir al programa de droga y alcohol, que me quitaba 2 años y medio de cárcel. Y tuve que hacer 6. Y cuando regresé, el gobierno de Alejandro García Padilla... Pero eso ya no se podía hacer, ¿verdad? De acuerdo a la determinación del Double Jeopardy. Del Double Jeopardy. Sí, yo soy el último caso en Puerto Rico. No digas tú. Sí, señor. Tú fuiste el último que regaló 2 años más de lo que debió haber cumplido. Regalé 3, 4 años más. Me radicaron los mismos cargos federales, estatales, para partirme y para que me mataran en la cárcel. Y cuando llegué acá, yo hubiera salido como Víctor Fajardo al otro día, porque cualificaba por good behavior. Y venía de custodia mínima. Yo cualificaba para irme por grillete. ¿Y la comida? Y no me dejaron. ¿Y la comida? Me subieron a mediano. La comida horrible. Una vez me dio una bacteria en el estómago, poco me muero. ¿Por lo que te comiste? Oh, sí, por ejemplo, que te servían a la semana. La fritorela. ¿Todo era frito? Cuando comía frito allá, tuve que dejarle comer frito. Me dediqué a comer como un pajarito. Por ejemplo, una semana que te servían.
Bueno, siempre es lo mismo. Un día es pollo, otro día es hamburger, otro día es hot dog. Es lo mismo todos los Pollo, días. hamburger, El mejor hot dog. día es el día del Super Bowl. ¿Qué te Y el sirven? día de Thanksgiving, todo lo que tú ¿Y quisieras. te dejan ver el Super Bowl? Oh, sí, ¿cómo eso? Te matan si no te dejan ver el Super Bowl. Se forma un motín. Ah, de verdad. En la cárcel federal, ese es el día más importante de los presos. ¿Cuánto tiempo tú podías ver televisión? En MDC te lo apagan a las 9 menos cuarto, aquí, que es una cárcel de transición y te cierran la puerta con llave. Y tiene aire acondicionado. Las otras cárceles no tienen aire. Y algunas no tienen calefacción. ¿No tienen aire? No, yo me bañaba 5 veces en una cárcel que estaba a 118 grados de No Fahrenheit. tienen aire. Sí. Tú estuviste en cárceles que no tenían aire. Claro, no hay ninguna cárcel tiene aire de cumplir. Ninguna. Los federales no tienen Y aire. no hay matre, eso es... No, bueno, yo he dormido en un metal en el calabozo, sin matre, sin almohada, y ponía... Sin almohada. Me quitaba la camisa y la ponía de almohada, o los libros. Sí, yo estuve una vez cuando creían que me iba a matar en una cárcel, en 2 meses en una cárcel psiquiátrica, en Boston, que me iban a matar, de hecho, y te voy a hacer el cuento ahora. Y tuve una semana en una cárcel que me dieron tuve y ¿Verdad? Para que no fuera a utilizar sí, ningún... te van viendo por las ningún cámaras. artefacto por cárcel Te o algo van así. viendo por las cámaras, el otro día te dan las medias, calzoncillos, una sábana, una toalla. Y te van dando poco a ¿En poco. camisa de fuerza te metieron? No estaba tan loco, pero estaba loco. Y después, un día vi que no me miraban los O te amarraban, te ponían la esposa y la agarraban a la camilla. Cuando salía siempre estás esposado. Yo cuando viajaba, yo viajé en avión, Con Air. en el Conair viajé 300 presos y vas amarrado de la cintura y de los tobillos y amarrado al asiento. Y tocas un botón, hace clac y te agarra los chacos abajo. Y se para el marcha al frente y dice, bueno, en inglés no lo voy a decir, porque en español dice, para que sepan, si tienes que ir al baño, no vas a ir al baño. Así que no nos importa, tenemos un buen sistema de limpieza, se pueden defecar y orinar en el asiento porque nadie va a ir al baño. ¿En serio? Y tienes 3 horas y media y se orinaban y se defecaban en el asiento. Y ustedes tenían que bregar con esa No, tú te con esa levantabas, lo pestilencia. olías, pues ¿qué tú vas a hacer? Tú eres preso. Correcto. ¿Dónde te vas a quejar? Housekeeping. Sigues caminando y la mente vas aprendiendo que estás preso y la sentencia se acaba cuando se acaba. ¿En algún momento tú dejaste de contar los días por una rutina o tú siempre estuviste haciendo el conteo regresivo? No, para después de cuando- los primeros 3 años que tú estás loco, me tardé 3 años en arreglar la mente. O sea, en establecerlo y Sí. en quitarte la negación de Sí, donde sí, estaba. los primeros 3 años estaba en negación, estaba mal de la mente y peligroso la mentalidad. Y no quería hacer la sentencia, me querían matar. Y antes de que me sacaran para afuera, en una visita que vino mi hija Andrea, me agarró y me dijo, papi, no te mates. Y eso pues me cayó hondo y cuando salí, pues al cabo de meses, ya iban a pasar los 3 años, me había acondicionado mi cuerpo, puse mi cuerpo como cuando tenía 18 años en una... Sí, yo me acuerdo cuando saliste, que saliste en shape. Sí, sí, y me puse bien fuerte y me puse listo y me arreglé la mente. Y bueno, esto se va a acabar tarde o temprano. Y empecé a leer más, empecé a leer. Siempre perdí el sueño, todavía yo no duermo más de 3 horas corridas. Yo creo que la única persona que yo conozco, aparte de los que se han, por decirlo así, reformado en cuestiones de droga, que estuvieron presos por alguna cuestión de droga, pero son bien pocas las personas que pueden hacer lo que tú hiciste, cumplir el tiempo que tú hiciste y reintegrarte con dignidad y con o sea, bien parado y por decirlo así, con orgullo a la sociedad. ¿Qué te logró hacer eso? Mi papá me dijo, tienes que reinventarte, coge esto como un retiro, cometiste unos errores. No era para tanto que te metieran preso, pero mira, ahora Adolfo, Muhammad Ali estuvo en la cárcel. Sí. Y hay vida después de la cárcel. Y mi papá me lo decía, Mike Tyson estuvo en la cárcel. Y mi papá me decía, tienes que coger esto. Don King, Y Don King, multimillonario. Don King, y papi me decía, tienes que aprender y vas a ser una mejor persona. Y por eso yo he tenido una otra situación pequeña y no quiero hacerle daño a nadie, no quiero odiar a nadie. Yo perdoné, la Biblia dice en Juan
perdona a los que te hicieron daño para que el Señor te pueda perdonar. Y yo no le tengo ningún odio a nadie. Yo me metí eso, yo fui el culpable de todo. Yo tuve la falta de discreción, yo fui el que dejé que me asociara con este otro, yo fui el que cometí el error, nadie me llevó a eso. ¿Cómo es un día en la federal? Todos son iguales. Todos son iguales. Yo me levantaba a las 3:30. 3:30 de la mañana. Sí, Tú te levantabas voluntariamente. Sí, yo soy ¿A qué hora te levanta la prisión? Despertador. ¿A qué hora te levanta la prisión? No te levantan. ¿No te levantan? No, solamente sale la chicharra que van a desayunar y te ponen en la fila. Si quieres desayunar y si tienes que ir a trabajar, vas a trabajar después. En MDC te abren la puerta y te cierran porque estás aquí en Guaynabo, estás en una cárcel de detención. Es horrible, esta es una cárcel. Aquí tienes más libertad, pero yo me levantaba a las 3:30, me lavaba los dientes, y iba al baño, tenía que ir, y me hacía un café negro que me enseñaron los morenos para entrenar y evacuar doble, un café negro, un mop así de grande. Me lo tomaba mientras hacía push-up, y yo empecé haciendo 15 push-up en la federal aquí, y terminé, modesta parte, haciendo 1,200 push-ups en hora y media. Daba la vuelta, 25. No, como un robot. Eso de que uno acaba en una cárcel de personas que han cometido crímenes de cuello blanco. No. Eso es cierto, ¿no? Tú te mezclas con todo el mundo. El asesino y con el pedófilo. Imagínate tu compañero de celda. El alitudio que me había matado 30. Y era el jefe de Trujillo y Carolina prácticamente. Realmente yo estoy en una cárcel, no sé si te recuerdas, de la época de nosotros del Negro Tanco. ¿Te recuerdas el Negro Tanco? Sí. Famoso asesino de los 80. Sí. Y decía, no te metas por allí, por la calle. Que te van a matar. Eran los más duros. Que te van a matar, te coge el Negro Tanco. Ese es el relajo cuando íbamos a María, al río San Juan, allá, a darnos el palo. Me recuerdo yo. Yo estoy en una cárcel en Boston. Y estoy en la fila para comer solo, sin un frío de madre. Habían como 10 pulgadas de nieve, estaba en Navidad. Y se me acerca este hombre, viene con un andador, con trenza, los ojos verdes, morenos. Y se me acerca y dice, ¿tú eres el ombudsman? Le digo, no, ese es mi papá. Ah, tú eres el político. Tenemos que hablar. Cuando te sientes y me veas, te me sientas al lado. Y yo, bueno, 6'4", 6'5", grandísimo. Voy a coger un poquito de agua. Y me dice él, y me acerco. Y yo me acerco, es una cárcel psiquiátrica. Y yo me acerco a él y me empieza a hablar conmigo. Nos hicimos, me dice, mire, de Castrofón, aquí el que manda soy yo. Yo estoy a cargo de todos los hispanos aquí. Llevo 35 años preso, los primeros presos puertorriqueños federales. Y no sé, yo hago el cuento, ¿y quién tú eres? El Negro Tanco. Yo sé quién es usted. Anda, ese era el Negro Tanco. Negro Tanco. Y decía Tanco aquí. Y entonces viene, y todos los amigos yo almorzaba con él. Y un día, yo veo que no me saludan los puertorriqueños, que no me hablan los dominicanos, que yo me sentaba y se iban para el lado. Y no me hablaban, y no me pasaban el periódico de Puerto Rico. Y voy y me le acerco a Tanco. Y le digo, mire, ¿qué está pasando aquí? Algo raro, no sé, como que no me hablan. Y me dice, no, porque salió en los periódicos de Puerto Rico que tú vas a hablar en un caso ahí en Puerto Rico. Y yo no tenía nada de eso, que iba yo a hablar de qué. Que podían usarme, decían. Y eso aquí no se puede. Y te voy a recomendar que te vayas de tarde, te van a matar. Me dijo, te van a... Yo le digo, pero ¿cómo que me van a matar a mí? Le digo yo. Me dice, sí, ya están hablando. Y que tú te pasas caminando por allí, por el parque. Es verdad, yo hacía ejercicio caminando en el parque allá. Y me iba al court, adentro, a caminar, a saltar cuica. Y me dice, y te van a coger como 7, 8, 10. Y cada uno te mete una puñalada. Como en las películas. Así que te van a figar. Así que dile al consejero tuyo, que es puertorriqueño, del Bronx, me dijo. Yo sé quién es. Que yo digo, Tanco, él sabe quién yo soy, imagínate, sabían que era él. Que te tienes que ir de aquí, que te saquen. Y levántate y vete allá, que ya están mirando y no te conviene sentarte al lado mío ya. Imagínate que yo voy a hacer coiba de la cabeza, ni le di la mano. Me levanté, subí a la galera y pedí una cita con
con el consejero, no, el consejero. Con el consejero. Tú tienes un consejero en cada galera Ok. de vivienda, que es un inmate. no es un inmate, es un guardia penal federal. Guardia penal. Y él me dice, ¿qué pasa de Castro? Está en la fila. Yo digo, pase. Y cuando entro le digo, y se me queda mirando, ¿quién dijo eso? Y le dije, y me dijo, step outside, salte de la oficina y espérame ahí en el pasillo. Cerró la puerta, abrió la puerta como a los 5 o 10 minutos y me dijo, váyase a su celda y espere allí instrucciones. Y yo entré a la celda, me acosté en la cama así para atrás y de momento me trancan la puerta con la llave. ¡Pángala! Oye, ¿qué estará pasando aquí? Pero como tú estás preso ya, que yo no me mando, tú no te mandas. Y vino de momento como a la hora, abrió la puerta el teniente y 2 guardias. Te sacaron. Escoltados, sí. Pues me esposaron. Era tarde en la noche ya. Y frío como loco. Y me llevaron a la oficina del teniente. Me dejaron en una celda allí. Y de momento yo vi que llegaron otros guardias y me metieron en una guagua y me llevaron de Boston a Rhode Island en guagua. A las 11 de la noche. Y amanecí en una cárcel horrible, la peor. La peor. La peor, privada en Rhode Island. El único que no tenía tatuaje era yo, imagínate. Y los puertorriqueños que estaban ahí no saben ni quién yo era, imagínate. Yo le decía a los guardias ahí, déjenme bañarme a la 1 de la mañana, porque eran de esas duchas que se bañaban 10, 12 juntos. Y yo no quería problemas. Y le decía, pues yo me baño como a la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana me bañaba. Estuve como 2 semanas allí, hasta que me metieron en un avión y me trajeron para acá otra vez. De todas esas anécdotas que me has hecho y historias increíbles, ¿le sacaste algo positivo a ese tiempo que estuviste cumpliendo? Oh, sí. Aprecias ahora el tiempo que tienes en la vida. Bueno. Ahora tú dices, 1 minuto estoy libre. Le diste un mayor valor a la libertad y a las cosas. Uno aprende con quién te asocias, apreciar más a tu familia, a tus hijos, mis animalitos, la vida, que la vida es tan corta. Y yo le quité 6 años a mis hijos y deshonré el legado de mi familia con esa locura, esa situación. Y me he levantado porque yo soy un luchador, un guerrero. Como decía Pedro José, yo me levanto y sigo para adelante y ya para lo que pasó, pasó. ¿Y qué voy a hacer? Ya yo cumplí. Y los errores, pues ahora trato de decirlo para que no pasen otra vez. Y lo hablo en el programa suyo, en el programa de los otros, en la radio, en televisión, y me gusta para que no pasen esas cosas. A pesar de que yo no tengo fondos públicos como los alcaldes que han estado involucrados en la cárcel en estos últimos meses. Pero fue muy fuerte. Un día en cárcel es malo. Un día. El relato de Jorge de sus días en la cárcel es digno de una película. En lo que a mí respecta, cambió completamente la perspectiva de lo que ocurre con los convictos de cuello blanco. No hay tal cosa como un resort para los ofensores de la fe pública. Las experiencias relatadas sin duda servirán de disuasivo para aquellos que aún no hayan cruzado la línea de la corrupción. Los dejo con la siguiente interrogante. ¿Puede un legislador vivir con solo $72,000 al año? No se pierda el próximo episodio de Sueiro Directo con Jorge de Castro Font.